a complementar lo que estuvimos viendo en la anterior clase, este jueves nos vemos de forma presencial, ¿ya? Así que el jueves, no olviden, el jueves nos vemos de forma presencial y ya hemos fijado fecha, ¿no? De examen la siguiente semana. No, ingeniero, no habíamos hablado de examen. No, bueno, entonces vamos a fijar fecha. Entonces, fecha de examen es el próximo jueves. Bien, el próximo jueves 26, que va a ser hasta esto lo que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Este jueves nos vamos a ir a despejar algunas dudas, vamos a seguir avanzando, pero lo que veamos el jueves ya no ingresa en el examen para el primer parcial. Bien, hasta aquí, hasta lo que veamos el día de hoy. Bien, les voy a ir compartiendo la pantalla. Bien, estuvimos hablando un poquito sobre el rendimiento de las maquinarias, ¿sí? ¿No? Determinamos un rendimiento de maquinaria a la clase anterior, ¿sí? Y bueno, tanto para lo que es excavación. Ahora, analicemos otros tipos de maquinaria. Vamos a ver unas dos o tres más. Bien, por ejemplo, en el caso de una maquinaria bulldozer tipo D7 que tenga las siguientes características, ¿no? Por ejemplo, una potencia de 185 HP, eh, tiene unas dimensiones de su hoja, ¿no? De ancho 1,02, ¿no? De longitud 4,4 metros. Tiene una velocidad de ida y una velocidad de vuelta, ¿no? De 44 metros por minuto y 59 metros por minuto. Y bueno, tiene unos factores aquí, un factor de operación, un factor de esponjamiento y un factor de eficiencia. Cuando hablamos de materiales a ser removidos, excavación, transporte, cualquier aspecto de movimiento de tierras, que es el ítem en el cual nosotros estamos trabajando, eh, ¿no? Hablaremos de volúmenes, ¿no? Compactados, de volúmenes sueltos, ¿no? Y ese factor de esponjamiento, ese factor en el cual mi material es suelto, ¿no? Con respecto a su estado confinado. Entonces aquí estamos hablando de un factor de esponjamiento. Y un factor de eficiencia, que es el que habíamos platicado en la clase, ¿no? De 50 minutos por 60, ¿no? Ya explicamos por qué. Bueno, hay una distancia de trabajo de 28 metros en el cual esta bulldozer va a realizar un trabajo de limpieza, por ejemplo, ¿no? O de remoción. Encontrar la productividad de dicha maquinaria o encontrar el rendimiento. Entonces, la ecuación que gobierna la capacidad de arrastre de material de la hoja de este tipo de bulldozer, esta la encontramos en su manual, ¿sí? Que es a al cuadrado 2 tangente del ángulo, en este caso 33, ya viene estandarizado, ¿no? Porque es el fabricante que me está dando la expresión para determinar la capacidad de la hoja. Una longitud y 0,9. Bien, entonces ahí reemplazamos los valores tanto de A y de L, 1,02 y 4,4, que nos da una capacidad de hoja de 3,17 metros cúbicos. Bien, esa es la capacidad de arrastre de material por parte de esta bulldozer. El periodo. El periodo, en este caso, el tiempo para realizar una actividad, ¿no? Un tiempo de ciclo, es igual a la distancia recorrida en el trabajo por la velocidad. Entonces, si la distancia en la cual se va a desarrollar este trabajo es de 28 metros, ¿no? Tendremos una velocidad de ida y una velocidad de vuelta, ¿no? Ya que en la ida tendrá menos velocidad debido al arrastre de material y en la velocidad de vuelta, pues no tendremos ningún tipo de arrastre.
tendríamos, ¿no?, los 28 entre 44 y los 28 entre 59, ¿no?, que nos daría 1,11 minutos. Por lo tanto, el número de ciclos o el número de viaje a realizarse será 60 entre ese tiempo, en este periodo. 60 entre tendríamos ahí 54 viajes que va a realizar mi maquinaria. Hablaremos de un factor combinado, que es el producto de los tres factores que involucran: uno, el operador; otro, el material; y otro, la relación de eficiencia, en este caso, operador-maquinaria. Tendríamos la multiplicación del factor de eficiencia, el factor operador y el factor de esponjamiento. Se multiplican estos tres factores, ¿no? 0,833, 0,8, 0,72. Me da 0,48, que ese sería un factor combinado. La resistencia, el rendimiento teórico, ¿sí? El rendimiento teórico será la capacidad que tiene mi maquinaria multiplicado por N, que es el número de viajes a realizarse, ¿no? Tendríamos 3,17 metros cúbicos por 54. Sería 171,18, ¿sí? Metros cúbicos, ¿sí? Metros cúbicos. Metros cúbicos hora, que es 171,18 metros cúbicos hora. Ese sería mi rendimiento teórico. Y el rendimiento real será este rendimiento teórico multiplicado por ese factor combinado, ¿no?, que sería 171,18 por 0,48, que me dará 82,16 metros cúbicos hora. Ese será mi rendimiento real, el rendimiento de mi maquinaria para realizar esta tarea de arrastre de material, limpieza, etc. Entonces, ¿qué valor incorporaremos de este rendimiento a mi planilla? Ahí a la cantidad, pues debemos sacar por medio de una regla de tres simple, ¿no? 82,16 metros cúbicos es en una hora. Un metro cúbico, ¿cuántas horas será? Entonces tendríamos ahí 1 dividido entre 82,16. Y ese sería mi rendimiento. Bien, el rendimiento. Ahora, hablemos del costo. El costo unitario aquí, ¿no? O el precio productivo, que es lo mismo, ¿no? Costo unitario, precio productivo, el valor que voy a asignar, ¿no?, monetario con respecto a las horas en la cual estoy midiendo mi equipo, mi maquinaria, en este análisis de precio unitario. Entonces aquí ingresará el precio productivo o el costo unitario, ¿no? Entonces, habíamos conversado un poco en la clase anterior sobre el tema de los alquileres, ¿no? También en el aspecto de que vamos a comprar una maquinaria y vamos a eh, hacer esa inversión para posteriormente cargar la maquinaria, ¿no?, durante todo lo que es el proyecto o los proyectos para poder recuperar esa inversión, ¿no? Debemos determinar el costo, ¿no? El costo de operación de mi maquinaria, ¿no? Dólares hora, bolivianos hora, ¿sí? Para que de esa manera vayamos a la planilla de precio unitario, ¿sí? Aquí precio productivo, aquí tendremos la asignación del valor por hora, ¿no? Por decir un valor, ¿no? 100 bolivianos la hora, ¿no? 30 dólares la hora, así, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que determinar cuando nosotros hacemos una adquisición. Y les comentaba que es la misma dinámica que hemos realizado para el análisis de costo de operación eh, de la mezcladora que hemos visto clases anteriores. Entonces, partimos desde un costo de compra, el costo inicial, $40,000, por ejemplo.
Un costo de llantas, no tenemos costo de llantas porque eh, es una oruga, no tiene llantas. Tiene una vida útil de 7 años, ¿no? O lo que es 1200 horas año, ¿no? Y 1200 horas año, ¿no? Tiene una vida útil de 7 años. Vamos a determinar o considerar que el mantenimiento y las reparaciones a efectuarse a mi maquinaria para poder alcanzar esta vida útil de 7 años es del 40% de la depreciación. Vamos a asignar intereses 6%, una vida útil, consumo de combustible 0,14 litros por HP por hora, tiene una potencia de 185 HP, tiene un costo del combustible de $0,54 el litro. Aquí el costo de operador lo he puesto en rojo porque igual y no lo vamos a considerar porque vamos a asignar la mano de obra con el operador y los lubricantes, los aceites y todos los líquidos complementarios, ¿no? Dejando de lado lo que es el combustible, refrigerantes, etcétera, será o tendrá un valor, un costo del 25% del costo del combustible. Bien, entonces vamos a establecer la vida útil del equipo, ¿sí? Entonces aquí puse 1200 horas, ¿no? Eh, son 2000 horas, 2000 horas por año, ¿sí? A ver, permítame un minutito. Sí, vamos a corregir aquí, ¿sí? 7 años y 2000 horas año, ¿bien? Entonces, la vida útil del equipo lo vamos a expresar en horas, la totalidad, ¿no? Entonces, si son 2000 horas por año y son 7 años de vida útil, tendríamos ahí 14.000 horas, en las cuales en ese tiempo vamos a determinar el costo por hora de mi equipo. Entonces, el costo inicial sería el costo del equipo menos el costo de las llantas, pero como no tiene llantas, sería directamente de $40.000. Entonces, vamos a determinar la depreciación, ¿no? De qué manera el equipo se deprecia, ¿no? Pierde su valor, medido en horas. Entonces, vamos a hacer la división del costo inicial del equipo entre la vida útil del equipo, ¿sí? Bien, vamos a corregir aquí. Este, a ver, permítame un momentito. Voy a abrir la pizarra. Bien, déme un minuto.
Bien, entonces vamos a sincronizar esto. Muy bien, ya pudo sincronizar. Entonces, vamos a tener aquí, bien, entonces, tendríamos el costo inicial, ¿sí? El costo inicial, el costo inicial que va a ser igual, ¿no? ¿A cuánto era el costo inicial? Tendríamos 40.000, ¿sí? 40.000. Tenemos ahí 40.000 dólares. Entonces, la vida útil, 7 años y bueno, podemos trabajar, puede ser con 1.200 o 2.000 horas. Em, eh, este, Pongámosle aquí, 1.200 horas, ¿ya? 1.200 horas por año. Bien. Ahora también podríamos hacer el ejercicio con 2.000 horas por año. Igual. Entonces esto me va a dar 7 por 2, 14, 7 por 1, 7, 84. ¿Sí? 84.000. Bien. Perdón, 8.400. ¿Sí? 8.400 horas. Entonces la depreciación es la relación entre el costo inicial, ¿sí? El costo inicial del equipo y la vida útil. Aquí está, incluso me he equivocado, acá 10.000 está, ¿no? Ni siquiera con las anteriores relaciones. Entonces tendríamos acá 40.000, ¿sí? Entre 8.400, ¿sí? Tenemos dólares hora. ¿Cuánto se deprecia por hora mi equipo? Entonces tendríamos 40.000 dividido entre 8.400, ¿sí? Estamos correctos, ¿no? 4,76. Entonces tendríamos aquí 4,76 dólares por hora. Esa es la depreciación. Cada hora que pasa, perdemos 4,76 dólares. ¿Sí? Cada hora que pasa. Entonces, eh, tenemos esa depreciación. Entonces, vamos estableciendo mantenimientos y reparaciones, ¿sí? Mantenimiento y reparación, ¿no? Mantenimiento, reparaciones, etcétera. Dijimos que es el 40% de la depreciación. Entonces sería 0,4 por 4,76.
dólares hora. Bien. Eh, luego vamos a ir determinando, ¿sí? Bueno, vamos a dar al ultimito. ¿Vale? La vida media, ¿sí? O, la vida media, ¿no? ¿Cuánto me da acá? Tenemos 0,4 por 4,76, 1,9. Tenemos 1,9 dólares hora. Ahora, vamos a sacar la vida media. ¿Qué tendríamos, no? N más 1 sobre 2 por N. Eh, 7 años más 1 entre 2 por 7. Vamos a poner punto 57, ¿sí? Entonces, punto 57, este estaba incorrecto. Eh, el costo inicial, para sacar el costo de interés, no, 0,57, el costo inicial, el interés entre 100, ¿no? Y diríamos, ¿no? Interés de 6% entre las, eh, entre lo que es las horas año, ¿sí? 1200 horas año. Entonces vamos a calcular 6 por 40 por 0,57 dividido entre 1200, ¿sí? Y dividido entre 100, 1,14. Ese sería el costo de interés. Ese también. Aquí tendríamos 0,54 y el costo de interés sería 1,14. 1,14 dólares hora. Ahora vamos a determinar el costo, ¿sí? El costo de funcionamiento. Ese costo de funcionamiento es la suma, ¿sí? El costo de funcionamiento. Aquí el costo de funcionamiento es la suma del costo del combustible más el costo de los aceites. Y esto lo determinamos, ¿no? Con el costo del combustible. Primero, el costo del combustible es igual a la potencia por el costo, ¿sí? El precio del combustible, ¿sí? Eh, el consumo de combustible, ¿sí? El consumo, el precio, la potencia y por un factor 0,9, que ya viene dado por la expresión para determinar el consumo. Bien. Entonces, el costo de combustible, aquí lo vamos a determinar abajo, el costo del combustible es igual, ¿no? A la potencia por el precio, por el precio del combustible, por el consumo, por 0,9. Entonces, la potencia era de 185, ¿sí? El consumo es 0,14 HP litro, perdón, litro HP hora, ¿sí? Entonces sería 185 por el consumo, lo puse el precio, primero pongamos el precio. El precio es el precio del combustible, el costo del combustible es 0,54 dólares litro, 0,54, ¿sí? Dólares litro por el consumo.
El consumo es 0,14 litros. El consumo es 0,14 litros. HP, hora, ¿sí? Y 0,9. Y por 0,9. Disculpa, estoy medio incómodo por acá. 0,9. Entonces, aquí 185 es HP, ¿no? Entonces, todo esto me va a dar dólares hora, porque los litros se van. HP se va a ir con este HP de aquí del 185 y me quedará dólares hora. Todo me está quedando dólares hora. Entonces, ¿cuánto me va a dar aquí? Sería 185 por 0,54 por 0,14 por 0,9. 12,58. Este es el que, ¿dónde está? 12,58, 12,59 dólares hora. Y finalmente el costo del aceite. Aquí está el costo del aceite. El costo del aceite es un porcentaje del consumo del combustible, que estaría dado en un 40%, o aquí 25%. 25%, perdón, 25%. Aquí está, lubricantes, 25% de combustible. Sí, los lubricantes engloba lubricantes, aceites, refrigerantes, bueno, todos los líquidos que estén considerados acá, ¿sí? O puede también ser un poco más de 25%. Entonces, del consumo, 0,25 por el consumo, que sería 12,59. Entonces sería la cuarta parte, ¿no? Por 0,25. 3,14. 3,15 dólares hora. Bien. Entonces, el costo de operación, en este caso el costo de operación, tenemos todavía tiempo. El costo de operación bueno, tenemos que determinar el costo de funcionamiento, ¿no? El costo de funcionamiento sería la suma. Ya tenemos 12,59 más 3,14 más 12,59. 15,74. ¿Sí? 15,74. Bien, dólares hora. Entonces, el costo de operación es la suma de todos los valores que hemos determinado, ¿no? Entonces, el costo de funcionamiento, mantenimiento, depreciación, ¿sí? Es la suma de todos esos elementos que hemos determinado, ¿no? Depreciación, mantenimiento, costo de inversión y el costo de funcionamiento. Entonces, tendríamos aquí costo de operación es la depreciación más mantenimiento y reparación más el costo de inversión más el costo de funcionamiento. ¿Bien? Tenemos baja batería acá. Entonces tendríamos la suma, ¿no? De 4,76 más 1,9, 1,14 más 15,74. Y eso tendríamos el total. Alguien está ya preparando la cena, parece. Y nos va a dar el total, que ese sería el costo de operación. ¿Cuánto nos daría? 4,76 más 1,9 más 1,14 más 15,74, 23,54. ¿Sí? 23,54 dólares por hora. Entonces, este es el costo directo que vamos a colocar en mi planilla acá. ¿Sí? ¿Cuánto me dio a mí? 23,54, ¿no? Aquí 22,40. Ya que hemos cambiado los datos, ¿sí? Hemos cambiado los datos iniciales.
ahí va el precio. Directamente, este sí va directo. Este sí va directo. Bien, este sí va directo. ¿Por qué? Porque ya está la relación. ¿Cuántos dólares o cuánto es el precio por hora? Es directo. En cambio, en el que habíamos determinado para el rendimiento de la maquinaria, que está más arribita, ¿cuánto determinamos? 82,16, ¿no ve? 82,16. Rendimiento, aquí, rendimiento de la bulldozer, 82,16 metros cúbicos ¿por qué? Por hora, ¿no ve? Metros cúbicos hora, ¿sí? Entonces, este no lo puedo poner directo porque mi precio unitario, el precio unitario está en metro cúbico. Entonces, aquí tengo 82,16. Aquí 82,16 metros cúbicos en una hora. Entonces, un metro cúbico, ¿cuántas horas será? Entonces, este es el que irá en mi rendimiento, en mi planilla. ¿Cuánto sería esto acá? 1 dividido entre 82,16. ¿Sí? 0,012. Podríamos 0,012. ¿Sí? Horas por metro cúbico. Entonces aquí 0,012. Aquí en el precio productivo está 23,54. Entonces el total en mi precio unitario sería la multiplicación de estos dos. ¿Sí? Por 23,54. 0,28, 0,29, 0,28, 0,29. Sí, ese es el para mi maquinaria, en este caso la bulldozer. Bien, ¿hay alguna pregunta acá? De todas formas, el día jueves vamos a despejar algunas cositas. Entonces, de esa manera, yo contabilizo el caso de una inversión de una maquinaria. Ahora, distintos tipos de maquinarias van a ir cambiando algunos aspectos como el costo inicial y si es a neumáticos y tiene llantas, entonces se los va a ir considerando. Y si no, no se los considera. Bien, puede variar tal vez el interés, ¿no? El porcentaje utilizado en el aspecto de los aceites, ¿no? Bien, entonces de esa manera determinamos, ¿sí? Tanto el costo como el rendimiento. Y ahí va. Bien. Tenemos para una volqueta, ¿sí? Que es la que va a realizar mi transporte. El rendimiento viene dado por esta ecuación, ¿no? El rendimiento de la volqueta, NCFE. Y el factor de eficiencia, ya no hay factor combinado, sino factor de eficiencia. Capacidad y el número de viajes a realizar, ¿sí? Aquí el número de viajes es 60 entre T. T es el ciclo de trabajo, donde tenemos un tiempo 1 y un tiempo 2, tiempo variado y un tiempo fijo. El tiempo 1 estará relacionado con la distancia y la velocidad de trabajo, las dos unidades en kilómetro hora. Y el tiempo fijo estará entre 1 a 5 minutos, ¿sí? El tiempo fijo es ese tiempo en el cual se realizan acciones, tareas con mi volqueta, con mi volqueta, en las cuales no están, están que no cuentan con el tiempo del viaje, ¿no? Por ejemplo, el tiempo en el cual se acomoda, se estaciona, echa marcha, o si tiene que hacer alguna maniobra para poder eh, recién salir de donde está el acopio y empezar el viaje, etcétera, ¿no? Que puede
Por eso es entre 1 a 5 minutos. No tendría que ser más, porque si ya supera aquello, entonces quiere decir que hay una mala organización. Por ejemplo, pueden haber una carga de materiales secuenciales y tenemos ahí 10 volquetas esperando a la cargadora frontal o a las cargadoras, ¿no? Mientras llena la primera volqueta, se despacha y viene la segunda. Entonces, y si eso se congestiona, entonces ahí el tiempo fijo podría incrementarse, pero no debería, ¿sí? Son todas las acciones o el tiempo en el cual mi volqueta realiza maniobras, ¿sí? Realiza maniobras o hace algún movimiento que está exceptuado al viaje a realizar. Muy bien, se entiende qué es el tiempo fijo, ¿no ve? Bien. Y aquí podemos determinar, por ejemplo, un ejemplo sencillo que dice, ¿no? Se tiene una volqueta con las siguientes características, ¿no? Capacidad 6 metros cúbicos, velocidad de trabajo, distancia de trabajo y un tiempo fijo de 2 minutos. Calcular rendimiento. Podemos hacerlo de la forma larga, pero aquí tenemos una expresión ya en la cual introducimos todas las variables anteriores que tenemos acá, ¿no? Tanto el tiempo, el número de viajes y el tiempo 1 y el tiempo 2 dentro de mi ecuación. Las despejo y puedo trabajar con esta acá. Lo único que tenemos que mantener es que tanto la velocidad, kilómetro hora, distancia en kilómetros, capacidad de metro cúbico y el tiempo fijo en minutos. No se tiene que alterar esos valores porque si no tendríamos una ineficiencia en nuestra ecuación. Bien, hacemos la multiplicación y nos da 13,63 metros cúbicos hora. Bien. Se nos va a acabar el tiempo, jóvenes. Se conectan nuevamente al mismo link. Ahora en unos 5 minutitos, 10 minutitos terminamos. ¿Bien? En este ejemplo corto, ¿no? Que dice, se tiene una volqueta con las siguientes características, ¿no? Tanto la capacidad, la velocidad, la distancia y el tiempo fijo, determinar el rendimiento, ¿no? Si bien lo podemos hacer secuencialmente, paso por paso, en cada una de estas determinaciones, ¿no? Determinar el tiempo 1, ¿no? 2 de 60 entre B, ¿sí? Y nos daría 120 D y V, los dos en kilómetros por hora. Introducimos aquí en T, luego lo introducimos aquí en N60 sobre T y luego determinamos el rendimiento de la volqueta. También nos va a dar el mismo valor. Entonces, aquí matemáticamente se hizo introducir todos esos valores y tener una sola expresión. La única diferencia es que hay que mantener las unidades en las cuales nos indica cómo introducirla. Entonces, si mantenemos aquello, nos va a dar un valor correcto, ¿no? Tal vez algunos por ahí cometen el error de decir, T2 y V, ¿no? T2 es minutos y V es kilómetros por hora. ¿Y qué pasó acá? ¿Cómo voy a anular los minutos y las horas? Hay que convertirlas. No, aquí no. Con esta ecuación no. Pero si ustedes trabajan secuencialmente, aquí secuencialmente, entonces ahí se van a ir corrigiendo. Entonces, por eso, ¿no? Esta expresión es manteniendo estas unidades. Entonces, introduciendo aquello, nos da 13,63 metros cúbicos hora. De igual manera, debemos encontrar para el precio unitario el valor por un metro cúbico. Entonces, aquí entraría la regla de 3 simple, ¿no? 1 dividido entre 13,63 y nos daría 0,07, ¿sí? 0,073 horas para un metro cúbico, que ese sería el rendimiento de mi volqueta. Bien, de igual manera podemos determinar el precio productivo de mi volqueta, ¿sí? Como hicimos para el bulldozer, ¿no? Hacemos para cualquier otra maquinaria. Es muy similar como hicimos para la mezcladora. Aquí está la cargadora frontal, que es la que hemos visto en clase, hemos realizado el ejercicio, ¿sí? Y bueno, aquí algunos aspectos a considerar en cuanto a excavación. Y con esto vamos a ir cerrando. Para el aspecto de excavación manual, ¿no?
para un rendimiento de una cuadrilla, ¿no? Es necesario analizar el rendimiento de una cuadrilla en un conjunto de trabajo para una determinada actividad. Las cuadrillas pueden estar conformadas por un maestro albañil y ayudante, de 1 a 5, ¿no? Hay cuadrillas que pueden incluir más ayudantes, pero se determinará de acuerdo al electrodo. El rendimiento de la cuadrilla, ¿no? Como ejemplo, ¿no? El rendimiento de la cuadrilla es 13 metros cúbicos día. Bien, y la cuadrilla está compuesto por oficial o maestro albañil y los ayudantes. Bien, entonces, hay un, hay un análisis de que el maestro albañil o el oficial o el encargado, el jefe de la cuadrilla, tiene un aporte porcentual de trabajo de ese rendimiento de la cuadrilla que va entre el 10 al 30%. Y los ayudantes está entre el 90 al 70%, ¿no? Respectivamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el oficial trabajó 10%, el ayudante 90%. Si el maestro 20%, entonces los ayudantes 80%. Si el maestro 30%, entonces los ayudantes 70%. Ambos tienen que llegar al 100%. Bien, por ejemplo, este, podemos tener un rendimiento promedio, ¿no? De 1,625 metros cúbicos hora, ¿sí? Entre 5, ¿no? Tendríamos ahí. El rendimiento del oficial, 1,625 entre 1 por el 10%, ¿sí? Quedaría 0,165 metros cúbicos hora. En cambio, el ayudante sería 1,625 entre 4, porque así son 5 los que están en la cuadrilla, ¿no? Por 90, me daría 0,365 metros cúbicos hora. Ese sería el rendimiento de mi ayudante, ¿sí? Y bueno, y el promedio sería 0,325 metros cúbicos hora. Pero no puedo utilizar el promedio para todos, sino establezco tanto para el maestro albañil como para el ayudante. Bien, entonces va de esa manera la determinación de los rendimientos en los cuales tengamos un valor de cuadrilla, ¿no? El rendimiento de cuadrilla. Porque al final de cuentas, se nos hace en obra determinar más, o bueno, se podría decir que es más práctico o una forma de llevar adelante el progreso y el análisis de rendimientos dentro de obra, ¿no? Si bien están reflejados en mi análisis presunitario, pero en obra debo eh, ir monitoreando cómo están trabajando y qué rendimiento están teniendo, ¿sí? Es como cuando ustedes compran un vehículo, ¿no? Un auto, ¿no? Rinde tantos kilometrajes por litro, ¿no? Este, tantos kilómetros por litro de combustible. Entonces, y ustedes lo utilizan en el vehículo, ¿no? Y en ningún momento ustedes verifican aquello. Entonces, no tendría sentido si estamos, por ejemplo, haciendo, qué sé yo, ¿no? Un análisis de costo, estoy poniendo a trabajar mi vehículo, hago algunas carreras, ¿no? De pasajeros, deliveries, etcétera. Entonces voy viendo cuánto estoy gastando realmente por kilómetro, ¿no? Y si la eficiencia que me prometieron está reflejado en aquello, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros determinamos el rendimiento, ¿sí? El rendimiento en mano de obra, en esta área, ¿no? De excavación de movimiento de tierras también. Y con respecto al análisis de rendimiento individual por intervalos, también es factible, ya que nos da una realidad sobre el comportamiento de rendimientos del personal de obra, en un intervalo de confianza, obteniéndose estadísticamente límites inferiores y superiores de rendimientos desde una base de datos. Bien, entonces, si bien establecer un rendimiento cuadrilla también nos ayuda a ir controlando, es un poco más general. Lo otro es hacerlo individual, pero a veces requerimos de más personal que pueda medir aquello, ¿no? Porque una persona, si bien podrá monitorear a 5 personas o 6 personas, pero después ya no, ¿no? Entonces, ahora con el Lean Construction, el BIM y todas las filosofías en las que se está implementando, incluso se opta por cámaras de seguridad, ¿no? O cámaras que pueda grabar y desplegar información sobre las actividades, las tareas que hacen cada uno, o si están ahí haciendo
un poco de ocio, no están trabajando, hay un tiempo de minutos que no están haciendo nada, sentados, observando, etcétera. Entonces todo eso se contabiliza, ¿no? Eso está dentro de las metodologías para poder llegar a una mejor eficiencia, ¿no? Lo otro, si bien no se podrá tener cámaras, pero sí se puede hacer capturas fotográficas, ¿no? En el lapso de tantos minutos, ¿no? Cada 15 minutos, cada 10 minutos, ¿no? Una fotografía del seguimiento de obra, ¿no? Y se observa ahí quién no está, cómo está avanzando, etcétera, ¿no? Los rendimientos de operadores pueden considerarse un 25% más aproximado al rendimiento del equipo. Esto debido al manejo extra fuera del tiempo T del ciclo de trabajo. Este porcentaje solo se considera como fines académicos, ya que es necesario realizar una medición en obra el tiempo que se opera para traslado de maquinaria dentro de obra. Entonces, eh, eh, podemos decir, ¿no? Que una vez determinado el rendimiento de mi maquinaria, como habíamos visto para la bulldozer o la volqueta o la cargadora frontal, tenemos ahí tantas horas por metro cúbico, ¿no ve? Como habíamos determinado aquí, por ejemplo, aquí, ¿no? 0,121 para la bulldozer, pero, ¿y para la mano de obra para el operador, cuánto será? No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque también el operador va a realizar algunas tareas extra, ¿no? Este, antes de y después de utilizar la maquinaria, ¿sí? Entonces, se estima un 25% más. Puede ser menos, o como también puede ser un poco más, porque puede darse que la maquinaria pueda tener ya ciertos aspectos de deficiencia o que necesita más tiempo para antes de iniciar una tarea, ¿no? Como los vehículos que ya tienen varios años, ¿no? No puede uno directamente encenderlo y iniciar, ¿no? El día. Tiene que estar un tiempo ahí calentando el motor, como dice, ¿no? Entonces, inspección, ¿no? El operador va y inspecciona antes de subir, ¿no? No hay obstáculos, piedra, observar las cadenas, los neumáticos, si no hay pérdidas de algún líquido, observa abajo, etcétera, ¿no? O sea, hace una inspección antes de subir, ¿no? Antes de encender. Y posteriormente, después de realizar la tarea, la actividad baja, estaciona, está haciendo maniobras fuera de lo que es la actividad productiva. Entonces, por eso es que se considera un 25% más el rendimiento de los operadores de maquinarias, esto con fines académicos, ¿no? Esto se lo puede establecer también. Bien. Entonces, esos jóvenes, y bueno, aquí un ejemplo dado, ¿no? Y la excavación manual. Por ejemplo, para el terreno blando a una profundidad de 0 a 1,5, el maestro excavador más un ayudante, una cuadrilla de 2 personas, ¿no? Hace 7 metros cúbicos por día, ¿no? Es en promedio, ¿no? En promedio. Terreno semiduro, con la misma profundidad, ¿no? La misma cantidad de personal, 2 personas, ¿no? Un maestro excavador y un ayudante, 5 metros cúbicos día, y en un terreno duro, entre 1 a 2 metros cúbicos por día, ¿sí? En promedio, en cuanto a excavación manual. Muy bien. Bien, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Bien. Ingeniero, la Sí, próxima clase vamos a seguir haciendo ejercicio o sí. Vamos a hacer un ejercicio el jueves y continuamos con otros precios unitarios. Ya, no se olviden, el examen es el próximo jueves 26, si no me equivoco. Bien, es jueves porque el jueves tenemos más tiempo, ¿no? Desde las 5:30. Así que el próximo jueves examen, primer parcial, y no podemos moverlo el examen porque ya tendría que haberles tomado esta semana el examen.
Me están pidiendo notas, ya me dijeron, ingeniero, sus notas. Y yo, pues no tomamos examen todavía, entonces, el examen es el próximo jueves. Bien, a toda esta parte de excavación, movimiento de tierras y todos los ítems que hemos visto anteriormente, y la parte teórica también. Bien, bien, jóvenes, nos vemos el jueves. No sé si hay alguna otra pregunta. Ingeniero, ¿puede subir estas diapositivas a la plataforma para que lo descarguemos? Sí, sí, lo voy a subir a la plataforma. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Un jueves, jóvenes.